Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos encontremos. Hoy día vamos a hacer una reflexión al versículo que nos habla en 1 Pedro capítulo 4 y el versículo es el 8 y dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si analizamos este versículo, tenemos que nos dice primero ante todo. ¿Qué significa ante todo? Significa pues antes que cualquier otra cosa, ¿no? No digo antes que nada, porque antes que nada no hay nada, ¿no? Sino sobre todo, antes que todo, en primer lugar, ¿no? O sea, está por encima de cualquier otra cosa que podamos hacer, ¿no? Luego dice, tened entre vosotros, significa practicarlo. Pero cuando dice entre nosotros, esta epístola de Pablo, no es que se esté refiriendo solamente a un grupo cerrado dentro de la congregación o de repente dentro de la familia, dentro de un grupo conocido, ¿no? Sino que si vemos el contexto en el cual está escrito, está hablando el versículo 10, por ejemplo, nos dice que habla de la multiforme gracia de Dios. Entonces significa de que nos está hablando para todo el ámbito en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Porque justamente la palabra dice, si amas solamente a tu hermano y no hablas y no amas al resto, entonces qué valor tiene, ¿no? Y justamente este versículo habla del amor, ¿no? Tened entre vosotros, dice, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar de que es entre toda la colectividad o todos los lugares donde vamos. Si de repente mañana pasado nos trasladamos a otro lugar a vivir, también. Si de repente nos vamos de viaje o no sé, de vacaciones o lo que fuera, pues también donde estemos podemos mostrar esto de tener amor entre nosotros, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces todo esto se va uniendo dentro del mismo contexto, ¿no? Y luego dice ferviente amor, ¿no? Ferviente es sinónimo de apasionado, de entusiasmo, de ardiente, de vehemente, miren, ¿no? ¿Cómo es ese amor? De repente todos se van a acordar cuando han sido jóvenes, su primer amor, ¿cómo era, no? Se enamoraron los varones de una chica, la chica de un varón, y era así ferviente y apasionado y todo eso, ¿no? Eh, Salvando las distancias, obviamente, ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ese es el amor que también Dios quiere que nosotros mostremos ante todos los prójimos, ¿no? Toda la colectividad ante el prójimo, ¿no? Entonces está hablando de que se refiere ese ferviente amor, de que se refleje el amor de Dios en nosotros para transmitirlo hacia las otras personas. ¿Cómo podemos nosotros llegar con el Evangelio? La única forma que podemos llegar es si es a través del amor. Justamente hace unos días estaban dentro de un grupo que tengo de colegio de una persona que se dice ateo, ¿no? Y él hablaba del temor de Dios como de un miedo, y eso no es así. Si la palabra dice que Dios es amor, su naturaleza es amor, entonces el amor nunca infunde miedo. Cuando nos habla del temor de Dios es temor de respeto, es de reverencia, ¿no? De ese tipo de amor nos habla, pero de ninguna manera el temor de miedo, no es vamos a temblar de miedo, ¿no? Y cuando cada vez que habla, menciona esta palabra temor, se está refiriendo justamente a eso, ¿no? A ese respeto que tenemos que tener. Si cuando nos vamos ante alguna autoridad, por ejemplo, se entra con respeto, con toda reverencia a su despacho, ¿cuánto más cuando nos presentamos ante el Dios Todopoderoso? Tenemos que tener esa reverencia, ese respeto, ¿no? Estamos hablando no con con nuestro igual, con nuestro paisano, ¿no? Sino estamos hablando con el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, ¿bien? Entonces tiene que haber ese respeto, esa reverencia, ¿no? Bien, nos está hablando de ese ferviente amor, pero luego dice eh, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros nos comportamos de esa manera? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
¿no? El amor cubrirá multitud. ¿Qué es lo que sucede con Dios, que es amor? Si nosotros le pedimos perdón, ¿no? Si nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona y no se vuelve a acordar más, dice, del pecado que hemos cometido. ¿Por qué? Porque nos ama. Es, salvando las diferencias, como siempre digo, si un hijo se porta mal y luego viene y nos pide perdón, el padre, la madre le va a perdonar. ¿Por qué? Porque le ama. Simplemente se va a reflejar el amor en él, ¿no? Igual Dios nos perdona porque nos ama, ¿bien? Pero el asunto es de que acá cuando nos dice, ahora se está dirigiendo a nosotros, porque el amor que nosotros mostremos cubrirá multitud de pecados. ¿En qué sentido? De que no nos vamos a estar fijando de repente en el, no sé, por decirlo más cercano, el pariente, o de repente en la iglesia el hermano, de repente el vecino o cualquier miembro de la colectividad en sus defectos, ¿no? Y dice, uy, este es así, por cual no, vamos a ver sus errores, vamos a ver sus manías, sus fallas, etcétera, ¿no? No, si lo vemos con amor va a ser diferente. Volviendo al tema de la relación padre-hijo, por ejemplo, los padres siempre van a tratar de cubrir esas fallas que tengan los hijos. ¿De qué manera? No tapándolos para que no se vean, ¿no? Sino tratando de que cambie la actitud y mejore, ¿no? Siempre los padres nos dicen, tienes que ser mejor que yo, ¿no? Tienes que ser, mi papá me decía, mi mamá decía, y bueno, creo que todos los padres lo dicen lo mismo, ¿no? Igual yo se lo dije a mis hijos. Pero es justamente ese amor que hace que cubra, que no ve ese pecado como una falta grave, ¿no? Esa falla, esa forma de ser como una falta grave, sino como algo superable, como algo perdonable, ¿no? Entonces, si nosotros queremos de que Dios perdone nuestros pecados, aquí nos está dando también una lección. Ferviente amor entre nosotros. ¿Para qué? Para que pueda cubrir nuestros pecados ante Dios, pero al mismo tiempo nosotros dejemos de estar viendo el defecto en la persona, en nuestro prójimo, ¿no? Jesús mismo decía, ¿no? Mira primero el tronco que hay en tu ojo y no la paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces tenemos que comportarnos como Dios se comporta con nosotros, con ese amor que realmente Dios muestra para nosotros también poder reflejar ese amor de ese Dios que está en nosotros, del único Dios verdadero que está dentro de nosotros, que ya vive desde el momento en que ha nacido de nuevo cada persona que ha recibido al Señor Jesús. A partir de ese momento se muestra, tiene que mostrarse ese amor que está, ese Dios que ya está viviendo dentro de nosotros. Sigamos ese ejemplo que Jesús nos ha mostrado justamente en esto. Sigamos creciendo en el amor, creciendo en la palabra. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana, y por favor compártanlo para edificación también de los hermanos y para que puedan llegar a Cristo a aquellos que aún no lo conocen. Dios le bendiga.